Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Bienvenida, señora directora general, y gracias por sus explicaciones, porque la verdad es que estamos viendo cómo se están implementando medidas importantes para todo lo que se está realizando. Bueno, no va a ser este humilde portavoz del Partido Aragonés el que va a poner en papel el valor de la mujer en el medio rural. Tradicionalmente siempre se ha dicho que asentar una mujer en el medio rural era asentar una familia. Yo creo que más allá de eso que sabemos, especialmente también los que vivimos y recorremos el medio rural, yo creo que cualquier acción que vaya para intentar impulsar medidas que favorezcan eso va a ser una muy buena noticia, como tradicionalmente se ha venido haciendo, yo creo que bien, y hay que decirlo en el sentido amplio, aquí en Aragón, porque la realidad que tenemos en Aragón, todo el mundo la sabe, una población dispersa, envejecida y un amplio medio rural. Yo creo que en ese sentido cualquier acción que se haga al respecto puede ser positiva, especialmente para luchar entre las zonas de primera y de segunda, especialmente para luchar a la hora de potenciar medidas de empleo y de emprendimiento en el medio rural, en el sentido amplio, también en la mujer, y especialmente también para potenciar medidas de conciliación. La vida que llevamos ahora no es la misma que la de hace 10, 15, 20, 50 años, y especialmente la conciliación también en el medio rural es un aspecto clave a la hora de intentar asentar población y poner en valor nuestro medio rural. Nosotros siempre lo hemos dicho, y yo creo que al principio no se entendía de una manera importante. Ya hace unos años, ahora sí, creemos que aspectos claves como desarrollar infraestructura que potencien la digitalización, que asienten lo que es el teletrabajo y que también dé opciones para que la mujer pueda tener un valor clave en su emprendimiento y a la hora también de favorecer la conciliación, nosotros creemos que es vital. Han dicho ustedes que estaban trabajando y creemos que es una muy buena acción en potenciar el desarrollo de competencias también digitales, etcétera, y creemos que por ahí hay un nicho clave. No solo a la hora de potenciar el emprendimiento en el medio rural, la mujer no se tiene que desplazar, la familia no se tiene que desplazar al medio urbano para buscar oportunidades de trabajo, sino que también la conciliación y el teletrabajo son opciones claves. Otra acción también que nosotros vemos, y lo ha comentado usted, es el tema de los fondos europeos. Se habla siempre de los recursos de la Administración autonómica, se habla siempre de los recursos de la Administración nacional, pero es verdad que tradicionalmente, y aquí en Aragón siempre se ha trabajado muy bien alrededor de ejecutar ese dinero que viene de Europa. Los fondos FEDER, los fondos LEADER, han posibilitado, tanto a la hora de formación como a la hora de ayudar al emprendedor en el medio rural, fíjense, hasta un 30% a fondo perdido, un 40% en el caso de la agroindustria, pues la verdad es que nosotros creemos que es importante, lo ha dicho usted, y le animamos a que siga en esa línea de trabajo. Y algo que también es clave, y lo saben aquellos también que están en el medio rural, es potenciar los convenios y las colaboraciones con las comarcas. Miren, más allá de siempre el tradicional debate que ha habido con las comarcas, el que conoce el medio rural sabe que el papel que hace la comarca en el medio rural es clave. Es clave, es decir, bajar a ese nivel de concreción, especialmente que es una prestadora de servicios sociales de base, etcétera, y también en el tema del emprendimiento en el medio rural o incluso a la hora de defender a la mujer en cualquier tipo de violencia, la comarca es clave, y por eso cualquier tipo de medidas que sirvan para impulsar ese tipo de convenios con acciones claves, como puede ser en el medio rural, en las comarcas, en Aragón, que es el 10% de España y una población dispersa y envejecida, pues también es clave. Y en definitiva, pues todo lo que sea desarrollar ese segundo plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres también. Nosotros nada más, simplemente animarle a que siga impulsando ese papel clave que tiene la mujer en el medio rural, y contará con nuestro apoyo. Muchas gracias.